Buenas noches. Ya le oyen ya. ¿Qué pasó? Buenas noches, chicos. ¿Sí pueden ver la presentación? ¿Cómo les activo la cámara y yo? No. Ya lo escuchan, está activado su micrófono. Ya. No pueden alzar la mano aquí tampoco si quieren preguntar algo. O sea, pueden, chicos, buenas noches. Disculpen, pero tuvimos un problema con el flash memory. A ver, vamos a empezar con el tema es manejo de hemorragias obstétricas, ¿no? Por favor, cualquier novedad por el chat en interno, nos avisan si no están viendo todos el este. Sí, me dijeron, ya ven, ya. Me escribieron. Ya le clic. Ya. Bueno, vamos a revisar un poquito en cuanto a la epidemiología del año anterior, en cuanto a la Gaceta de Muerte Materna que se encuentra, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que el año anterior tuvimos 24 muertes maternas. Todo lo que es grupo rojo le corresponde a la hemorragia, ¿no? Miren que se murieron 24 pacientes por hemorragia. Eso quiere decir que nos están muriendo 2 mujeres por cada mes, que es un montón, ¿no? Para todo lo que nosotros podemos hacer. Algo muy importante que ustedes tienen que ver, igual dentro de la epidemiología, miren, que se murieron 11 mujeres. Bueno, a la larga, todas las mujeres que se nos mueren es por esto, ¿no? Es por shock hipovolémico, es la conclusión. Por shock hipovolémico porque no nos hemos dado cuenta a tiempo de la paciente. Sí, miren que le ponen como atonía uterina 2 muertes maternas, defecto de la coagulación 1, desprendimiento nomoplacentario, que igual le lleva hemorragia postparto, laceración de la arteria uterina severa, por placenta previa, retención de restos coreplacentarios, retención placentaria y shock hipovolémico, ¿no? Miren, que todas las mujeres que se nos murieron el año anterior, la gran mayoría se murió durante el posparto inmediato, ¿no? ¿Y por qué se mueren durante el posparto inmediato? Realmente dentro de los hospitales es muy difícil que uno pueda estar con una paciente todo el tiempo, ¿no es cierto? Realmente deberíamos tener una persona, un médico, por cada 2 pacientes, pero a ciencia cierta no es así. Nosotros podemos tener 10, 15 pacientes para una persona, y realmente realizar el mateo, manejo activo del tercer estadio de la labor de parto, resulta un poquito complejo, ¿no? Miren que la OMS reporta que la hemorragia obstétrica es la principal causa de morbimortalidad y mortalidad obstétrica extrema a nivel mundial, ¿no? Sí es bien cierto que aquí la tasa que nos da de 6.09% parece poquito, pero en realidad a nivel mundial estamos hablando de que 14 millones sufren sangrado posparto, de las cuales 125,000 mujeres van a fallecer, ¿no? Otro dato muy importante es que cada minuto va a morir una mujer, cada 1.600 están muriendo y cada año son 585,000 mujeres que están muriendo a nivel mundial, ¿no? Tomen en cuenta que toda muerte materna es de una causa evitable. Sí, y es una causa evitable porque no nos damos cuenta nosotros a tiempo de la paciente que vamos a tener, ¿no? Miren que la OMS lo que reporta es que la mortalidad y morbilidad es debido a fallas en la identificación de la causa y deficiencias en el tratamiento oportuno y adecuado de la paciente. Sí, en el año 2018 se actualizaron en agosto las guías de práctica clínica, ¿no? Fue muy bonita la actualización porque todos los que son elaboradores de guías de práctica clínica, sobre todo los de Royal College y todas las guías australianas, austriacas, alemanas, todas actualizaron sus guías de práctica clínica. Tal es así que para las australianas se considera como hemorragia la pérdida sanguínea mayor a 500 ml en el parto y 750 ml en la cesárea. Las austriacas reportan una pérdida sanguínea de 500 a 1000 ml sin signos de shock hipovolémico o que hay un sangrado mayor a 1000 con signos de shock hipovolémico.
sistémico. Las alemanas lo reportan una pérdida sanguínea de 500 ml en el parto y es grave cuando la pérdida va mayor a 1000 ml en 24 horas. El Royal College para ellos es primaria cuando hay una pérdida estimada en 500 a 1000 ml sin signos de shock y grave cuando es una pérdida estimada mayor a 1000 ml signos de shock. La OMS, lo que siempre hemos sabido, ¿no? 15 ml en el parto o en las primeras 24 horas, grave cuando hay mayor de 1000 ml, secundaria cuando pasan de las 24 horas hasta las 2 semanas posparto, que haya una caída del hematocrito en 10 puntos, que haya necesidad de transfusión sanguínea en la paciente. Pero algo muy importante que aumentaron las guías del Royal College también, chicos, es que baje la hemoglobina a 4 gramos, ¿no? Durante el periodo agudo del sangrado. Pero en ese mismo año, en agosto del 2018, la COG lanza un documento en el cual les reporta, en el cual la COG dice, no, y todas estas guías australianas, porque ustedes ven los volúmenes son casi parecidos, pero realmente, chicos, es muy difícil poder hacer una evaluación de cuánto realmente la paciente sangró, por más que manejemos una bolsa retrosacral. La OMS, la COG reporta y ellos dicen que no deberíamos guiarnos por la pérdida de volumen, porque no hay nada estandarizado que usted le diga, esta es la mejor herramienta para poder valorizar el sangrado o cuantificarlo, ¿no? Lo que ellos reportan es que nosotros deberíamos evaluar dentro de la paciente los signos vitales alterados, ¿sí? Y que realmente es lo que nos va a dar la pauta para nosotros poder hacer una atención en la paciente rápida y oportuna y sobre todo el diagnóstico para poderle manejar de la mejor manera. Pero ¿qué es lo más importante que debemos aprender? Son las adaptaciones cardiovasculares que tenemos durante el embarazo. Miren, chicos, hay que recordar algo muy importante, ¿no? La edad gestacional a la que empiezan los cambios hemodinámicos reales. Miren que en el embarazo vamos a tener necesidades fisiológicas y adaptaciones propias. A la larga, ¿qué es lo que quiere decir esto? Traducido es que hay una expansión del volumen plasmático del 45% hasta el 60% en la finalización del embarazo. Aumenta la distensibilidad arterial, disminuye la poscarga, la masa de Matías disminuye casi en el 25%, que es la mal llamada anemia fisiológica, ¿no? Aumenta el gasto cardíaco y el retorno venoso. Disminuye la presión arterial y la resistencia vascular sistémica. Aumenta el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca y la presión arterial va a tener una disminución más o menos entre las 16 semanas. ¿Qué les quiero decir con todo esto, chicos? Que la paciente se convierte en una paciente hipervolémica y en una paciente con una gran cantidad de volumen y vasodilatada, ¿no? Con aumento de su frecuencia cardíaca. Por eso es que muchos de ustedes pueden tener cierto problema el momento de la evaluación del score mamá, porque más o menos en el segundo trimestre va a haber una disminución como tal de la presión arterial y a veces el score mamá les sale alto a ustedes por esta presión. Pero hay que saber identificar si yo tengo otro signo vital alterado, podría decir que la paciente podría presentarse con alguna patología o alguna entidad. Miren que aquí la presión arterial media se va a manejar dentro del primer trimestre, como ustedes pueden ver, se cataloga igual que una mujer como cuando no está embarazada. Es aquí nuestro quiebre, ¿no? Incluso para la definición de un trastorno hipertensivo en el embarazo. Miren que más o menos entre las 16 y 17 semanas hay una disminución y otra vez al inicio del tercer trimestre la paciente nuevamente empieza a subir su presión arterial como cuando no estaba embarazada, ¿no? O se empieza a manejar con las presiones arteriales dentro de su como en el primer trimestre. Este cuadro es muy importante porque ustedes pueden ver aquí por qué la paciente embarazada les va a dar esa tolerancia. Chicos, los pacientes que llegan a hemorragia no se mueren ni en la primera hora, ni en la segunda, ni en la tercera hora. Las pacientes están muriendo alrededor de las 12 horas de haber dado luz, pasando las 6 horas hasta las 12 horas. Tiene una gran tolerancia, porque si ustedes pueden ver aquí el gasto cardíaco en las mujeres embarazadas, perdón, ustedes van a ver que a la quinta semana empieza el aumento del gasto cardíaco y se va a estandarizar más o menos hasta las 16 semanas, en que hace una meseta como tal hasta la finalización de su embarazo y hasta las 12 semanas posparto, que es cuando la paciente vuelve a ser una paciente normal. El volumen sistólico igual aumenta desde la quinta semana. Miren cómo todos estos parámetros se van más o menos entre las 16 semanas, se van estandarizando y se van haciendo una meseta, ¿no? La frecuencia cardíaca, si nosotros veríamos, podemos ir viendo cómo va en aumento, igual desde la quinta semana, ¿no? Hasta más o menos entre las 12 y 16 semanas va siendo su meseta máxima.
y hasta que al final se estandariza y va aumentando casi 15 latidos por minuto, más o menos al inicio del tercer trimestre. Si nosotros podríamos ir haciendo una secuencia que realmente dentro de tanto papeleo que se llena, esta frecuencia cardíaca, esta curva nos serviría muchísimo para poder evaluar rápidamente si la paciente se está chocando o no se está chocando, ¿sí? Miren, si ustedes van viendo, la paciente puede empezar con 70, en el segundo trimestre alcanzaría como unos 80 y a la finalización de su embarazo en el tercer trimestre empezaría como con 95 latidos por minuto, que esto sí sería muy marcador para nosotros y como les comento, para poder evaluar el sangrado de la paciente, sobre todo ver si hay alguna alteración hemodinámica. Y estas son las distensibilidades. Por eso es que la paciente al final del embarazo es una paciente que se presenta con una gran distensibilidad. Eh, Vuelvo a repetirles, chicos, la paciente es una paciente hipervolémica vasodilatada. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que con todo estos cambios hemodinámicos que se suscitan, la paciente realmente creen que se les va a chocar o va a presentar una alteración de su estado de conciencia? No, porque el mecanismo de acción es bastante amplio, ¿no? Y su mecanismo de defensa sobre todo. Realmente no es muy difícil de podernos enfocar cuál de las 4T es la que puede estar alterada, ¿no? Porque el tono, hacemos un masaje adecuado y vemos y sabemos que es tono. El trauma, pues podemos fijarnos en qué parte, si cortamos, si salió todo, qué fue lo que pasó. Igual en el tejido, ¿no? Y a la larga la trombina, que es la última de las entidades y que por suerte no le modifica a la paciente desde el inicio, ¿no? Excepto que haya tenido ya alguna enfermedad de base en cuanto a coagulación se refiere. Pero miren, chicos, ¿cuál es el gran problema que nosotros vamos a tener? El gran problema que nosotros vamos a tener aquí es esto. Deben recordar, chicos, que ahora ya se va a manejar la denominación de shock obstétrico, ¿no? O hemorragia obstétrica. Porque ustedes pueden creer que por cada arteria uterina pasa 600 ml de volumen por la derecha y 600 ml por la izquierda. Estamos hablando que la paciente tiene, hay literaturas que le reportan hasta de 400 ml. Ustedes podrían pensar que esta mujer en 5 minutos se me va a desangrar. Sí, por eso es que debemos manejar la definición de shock. No es tan difícil darnos cuenta que una paciente está en su preparto o en su parto, ¿no es cierto? Porque en el preparto yo puedo tener una paciente que viene con una hemorragia. Sea por un desprendimiento, sea por una placenta previa. Pero ¿cuál es mi actuación más rápida ahí? Por el bebé, porque todo el mundo siempre se matan, apuran la frecuencia cardíaca del bebé. Hay que sacarle por el bebé. Pero siempre debemos recordar que la primera persona que debemos reanimar adecuadamente es a la mamá, porque si mamá está bien, bebé también va a estar bien. Y en el posparto se nos hace un poco más difícil por todo lo que la paciente ha suscitado, ¿no es cierto? Y aquí es donde yo tengo mayor demora y como les demostré anteriormente es donde más se mueren las pacientes. Cuando yo hago la identificación de un shock hemorrágico, yo voy a hacer un examen clínico minucioso para poder aplicar una reanimación y reposición adecuadas, ¿no es cierto? Que a la larga me va a llevar a un pronto y definitivo control de la hemorragia. Pero miren que a la larga lo que nosotros vamos a tener todo el tiempo, chicos, es la definición de shock hipovolémico, ¿no? Que a la larga se va a definir que es una hipoperfusión tisular e hipoxia celular. ¿Qué es lo que nosotros debemos evaluar? Que el shock hipovolémico se lo cataloga por otra entidad como una tensión arterial de 90-60, pues no solamente así, porque ustedes siempre esperamos esa presión para poder actuar dentro del contexto de la hemorragia, ¿no es cierto? A la larga, chicos, debemos recordar qué es lo que estamos perdiendo en la hemorragia. Estamos perdiendo oxígeno, los tejidos están dejando de oxigenarse, ¿no es cierto? Por eso cuando no hemos podido mantener el aporte suficiente de oxígeno en la paciente, vamos a hablar que la integridad celular no tiene un adecuado funcionamiento y a la larga vamos a llegar a un colapso materno con una disfunción orgánica increíble, ¿no? Otra definición que vamos a encontrar es en el shock hipovolémico dentro de lo que corresponde a la hipoxia es esto, ¿no? Es la caída del retorno venoso y del gasto cardíaco. Recuerden que estas entidades estaban elevadas durante el evento del embarazo normal sin ninguna patología. Tomando en cuenta, chicos, que ahora, bueno, no ahora, sino ya hace muchos años atrás, la OPS ya le catalogó al embarazo como un factor de riesgo. Y claro, son muchos los cambios. Hay factores de coagulación que se disminuyen durante el embarazo. Es una paciente hipervolémica. ¿Quién de nosotros podría andar con esa sobrecarga de volumen si no estuviésemos embarazadas, no? Entonces, igual la persistencia les va a provocar una falla multiorgánica, como les mencioné anteriormente, ¿no? Por una inadecuada reanimación en la paciente.
Pero para yo poder entender el shock hipovolémico, debo aprender la fisiopatología, ¿no? Miren, ustedes van a tener una pérdida de volumen. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Hay una liberación de catecolaminas que se va a expresar como un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, que a la larga se expresa en qué, doctores, en una frecuencia cardíaca elevada, en taquicardia. Por eso es que la COG, muy acertadamente, ellos refieren que las pacientes que tenemos con hemorragia, lo primero que van a alterar es su frecuencia cardíaca. Porque es como cuando nosotros nos asustamos, ¿no? Si hay una liberación de catecolaminas, enseguida tiene que haber una vasoconstricción muy marcada. ¿Para qué? Para que el corazón empiece a latir rápido. Y esto va a estar a merced de todo lo que es vísceras, piel y músculo, ¿no es cierto? Pero a la vez la poscardia está aumentada porque tiene que aumentar su frecuencia cardíaca y a la vez va a haber más liberación de catecolaminas. Otra entidad que yo voy a tener muy importante es que hay una disminución del retorno venoso en todo esto, ¿no? Va a disminuir la precarga, que estaban aumentados. Disminuye el volumen sistólico, que a la larga se va a manejar como una taquicardia, disminuye el gasto cardíaco. Como no he podido compensar o no me he dado cuenta la causa del sangrado, voy a tener una hipoperfusión y a la larga voy a hacer un metabolismo anaerobio. Miren que hay una parte muy importante dentro de todo esto, y es la respuesta del sistema nervioso central también, ¿no? Uno siempre espera verle a la paciente con una taquicardia de 130, 120. ¿Dónde es mi pierde? Es en la tensión arterial. Miren, doctores, recuerden que una de las presentaciones de la esta es de la hemorragia, va a ser una frecuencia cardíaca elevada con taquicardia y también va a ser un aumento de la presión arterial. Pero este aumento de la presión arterial, chicos, es un aumento transitorio. ¿Por qué? Porque el organismo intenta mantener al cerebro activado como tal. Dentro de la hemorragia, la respuesta del sistema nervioso central es una activación de los vasoreceptores, de los mecanorreceptores y de los quimiorreceptores, que a la larga lo que va a hacer es aumentar mayor cantidad de epinefrina, noradrenalina, y algo muy importante que empieza a aumentar es el aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordemos que el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cuál es? Es de realizar vasoconstricción. Por eso es que esta paciente empieza a hacer. ¿Y cuál es la finalidad del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Aumentar la presión arterial en conjunto con la frecuencia cardíaca para poder mantener vitales los órganos que se consideran vitales, ¿no? Otro problema que tenemos es la liberación de ACTH y del ADH también. ¿Para qué? Para que se libere mayor cortisol y haya una retención de sodio y agua. ¿Para qué? Para poder mantener a nivel renal una perfusión adecuada, ¿no? A la larga, chicos, esto es como hacer una estimulación carotidia. Se marca mucho más la vasoconstricción periférica, sigue haciendo todo este círculo vicioso hasta que a la larga hay una retención de sodio y agua, una vasoconstricción mucho más periférica, y el momento que yo no he podido contrarrestar el sangrado o no he hecho una reposición adecuada, pues tengo una vasoconstricción súper marcada y la paciente a la larga va a ser un colapso materno. Chicos, por favor, alguien está con el parlante encendido, con el micrófono, no, perdón. Se escucha la voz de un bebé. ¿Pueden verificar sus parlantes? Entonces, volviendo al anterior, si yo tengo una frecuencia cardíaca elevada, mi primera respuesta va a ser con una taquicardia. Por eso ustedes, o la gran mayoría, yo he tenido la oportunidad de evaluar casi 4 años en mi Ministerio de Salud las muertes maternas. Y yo puedo tener una frecuencia cardíaca de 130, ¿sí? De 140, pero cuando se pregunta y la tensión arterial, todos dicen, no, es una tensión arterial de 130, 80, 120, 90. La paciente no se encuentra chocada. Pues no, entonces la paciente está realmente chocada y está con un shock grado 4, ¿sí? Solamente por frecuencia cardíaca. Pero ella va a tener este mecanismo que les digo de vasoconstricción, aumentar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para hacer una hipertensión arterial o el aumento de la presión arterial. Como no he logrado compensar aquí y no me he dado cuenta con la paciente, ahora lo que voy a hacer es, puedo seguir en taquicardia, pero mi presión arterial va a seguir bajando. Como no he podido compensar aquí, ahora nuevamente empiezo con una frecuencia cardíaca más o menos entre de lo que estaba en 140, 150, pues ahora voy a tener en 130, 120, con una tensión arterial entre 120, 80, 110, 70. Entonces, ¿qué digo aquí? La paciente se está compensando. Ahora sí, mi paciente está con una frecuencia cardíaca también elevada, pero ahora sí tengo una presión arterial de 90 60. Entonces, con esta presión de 90 60 es cuando me asusto y empiezo a tomar acciones. Cuando a lo mejor aquí, doctores, ya es un poco tarde para poder tomar una decisión con la paciente.
A la larga, ¿qué es lo que vamos a tener como un cuadro clínico para poder expresar? Miren que hasta ahora no les he hablado de laboratorio para poder manejarnos con la paciente, ¿sí? La paciente va a presentarse taquicárdica, puede tener un pulso débil o puede tener un pulso acelerado dependiendo del cuadro en que está pasando y el tiempo de evolución que ya tiene el sangrado. Y claro, el diagnóstico que siempre esperamos es la hipotensión arterial con una sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Aquí, con este 90-60, 90-50, 80-40 es cuando quiero empezar a tomar una medida con la paciente, ¿sí? Otra forma clínica que puedo darme cuenta de la paciente es los signos de hipoperfusión. Miren que en Gate es un libro muy bonito y en la parte de hemorragia habla que el riñón es el escaparate de la hemorragia postparto o de cualquier tipo de hemorragia dentro del contexto obstétrico, que la paciente deja de orinar. Así se acuerdan como estábamos viendo todo lo que pasaba, también las arterias, a las arteriolas aferentes y eferentes empiezan a hacer una vasoconstricción y claro, tengo que dejar de orinar porque tengo que empezar a guardar líquido donde mejor me corresponde, ¿sí? Voy a tener un deterioro del estado de conciencia de la paciente. Este chico deteriora el estado de la conciencia con nosotros después de 6 horas, después de 8 horas, no le dimos a la paciente un manejo adecuado. Y los signos cutáneos que siempre nos olvidamos que son palidez, la sudoración, la hipotermia distal y el llenado capilar enlentecido. Algo muy importante, siempre debemos evaluar dentro del contexto de sangrado, chicos, es el llenado capilar, porque eso te habla muchísimo de cómo la paciente se encuentra y sobre todo si la paciente se encuentra fría, ¿sí? ¿Se acuerdan la paciente que yo les decía al principio de 130, 80? Me gustaría que empiecen a valorar el índice de shock. A mí me empieza a sangrar una paciente y yo tengo que marcar el índice de shock. ¿Qué valora el índice de shock? La frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica. El punto de corte que podemos tener para las pacientes embarazadas, sí es bien cierto que en la guía de SCORE Mamá está puesto 0, está puesto de 1, pues no es real, eso es en pacientes que no se encuentran embarazadas, ¿sí? El índice de shock lo que les está diciendo es que la paciente va a necesitar una transfusión sanguínea, que la paciente se va a complicar bastante feo. El punto de corte que se utiliza dentro del contexto de la obstetricia es con un punto de 0,7 a 0,9, ¿sí? Pero muchos de estos lo que hacen es dejarlo en un punto de 0,8. Si ustedes hacen el índice de shock de la paciente anterior con esta tensión de 130, de 145 de frecuencia cardíaca y una tensión arterial de 170, evalúen por favor chicos para que ustedes puedan ver, o de 130 a 90, evalúen cuánto les va a salir de índice de shock. Pero hay uno mucho más fino que es más fácil evaluarlo y este se va a ver, es un shock modificado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver? Este importante es la tensión arterial media. Al utilizar la tensión arterial media te está hablando del grado de vasoconstricción que la paciente está teniendo. Y este índice de shock modificado te está hablando de la necesidad de transfusión masiva de la paciente, ¿sí? Miren, yo tuve una cirugía con una hemorragia el día viernes y era una paciente con una frecuencia de 145. Este índice de shock de 1.3 cuando evalúas la tensión arterial media te está hablando, como les refiero, de la necesidad de transfusión masiva en la paciente. Y en realidad esta paciente tenía una frecuencia cardíaca de 145 y una tensión arterial de 110-70. Cuando evaluamos el índice de shock modificado en esta paciente, nos salió de 1.6, si mal no recuerdo. Esta paciente necesitó 5 paquetes globulares en el momento del evento. Necesitó 5 plasmas frescos congelados, le pasaron 5 crioprecipitados y aparte necesitó 3 paquetes de glóbulo rojo adicionales. Si ustedes, chicos, dentro del contexto de la hemorragia empiezan a evaluar el índice de shock como una parte indispensable dentro de su evaluación de hemorragia, ustedes se van a poder dar cuenta mucho más rápido de qué paciente están teniendo. Algo muy importante que todo el mundo se olvida es evaluar en la paciente la triada de la muerte, ¿sí? Miren que dentro del contexto de la hemorragia, la triada de la muerte es muy importante, porque la paciente cuando empieza es una acidosis que va a tener, es cuando la paciente está complicando bastante, ¿sí? ¿Y cómo puedo yo evaluar la acidosis en el contexto si no tengo gasometría? Es por medio de la respiración. Todas las pacientes que empiezan con una hemorragia masiva o que empiezan con hemorragia obstétrica son pacientes que empiezan a jadear. Si uno le toma la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, perdón, va a tener una frecuencia respiratoria entre unos 20
22 más o menos, a veces hasta 25. ¿Cuál es la forma del organismo de intentar mejorar esa acidosis? Con la respiración jadeante, ¿no? Otro problema que tenemos y que nos olvidamos muchísimo con las pacientes es evaluar el calor en la paciente. Miren que dentro del contexto ustedes siempre deben recordar qué está perdiendo la paciente el momento de la hemorragia. O no sé, alguno de ustedes ha visto una paciente que durante su sangrado a la paciente les diga, me muero de calor, ninguna. ¿Qué es lo típico de la paciente? Empieza a sangrar demasiado, empieza a temblar, tengo frío, ¿no es cierto? La piel se eriza porque empieza a haber una vasoconstricción en ese nivel. Y la paciente cuando pierde sangre, chicos, está perdiendo calor, ¿sí? Y por eso es la vasoconstricción que se marca. Y a la larga, chicos, el no calentarle a una paciente dentro del contexto de la hipotermia o que la paciente se empiece a enfriar, lo que va a hacer es acelerar su acidosis y la coagulopatía. Paciente fría es una paciente que de hecho les va a hacer una coagulopatía. ¿Qué tengo que hacer yo con mi paciente en el contexto del sangrado? Verificar esta parte y cubrirle a la paciente. Todos tenemos la mala costumbre de la paciente está acostada y lo que hacemos es descobijar. Pero si hay que hacer una transferencia que no le corresponde al sitio en el que están ustedes o le toca a otro hospital o si ustedes son un nivel A o B, toca referirle. Entonces no, la paciente no sale de la institución si no es descubierta, porque no se puede perder la sábana, porque me la descuentan a mí y eso no puede pasar, ¿no? Entonces, este tipo, si ustedes tienen dentro de la hemorragia una paciente que empieza jadeante, ¿pueden evaluar una acidosis? Sí. No la van a afirmar al 100%, pero puedo estar pensando, tengo una T. Si la paciente yo le tomo la temperatura, porque nadie toma la temperatura dentro del contexto de una hemorragia. Si mi paciente entró a sala de partos o desde que ella ingresó a la labor y tengo una temperatura de 37, 36,5, pero luego yo voy tomando la temperatura y marca una temperatura de 36, la paciente se les está enfriando. ¿Y a qué voy a llegar a la conclusión? A una coagulopatía. ¿Puedo tomar una muestra del tubo junto a la cama para poder evaluar? Y ya he tenido, no he necesitado el laboratorio como tal para poder definir a la paciente. Ya algo muy importante que empieza a hacer la paciente, miren chicos que dentro del contexto de hemorragia a nivel cerebral, la paciente hace algo muy importante, ¿sí? La paciente tiene una tolerancia de 8 ml kilogramo minuto de sangre a nivel cerebral, pero cuando la paciente no tiene esta cantidad de sangre, el oxígeno miocárdico que es propio, él empieza a pasar toda la necesidad de sangre, de oxígeno y de sangre que va a necesitar esta paciente. Como no he podido compensar y sigo con la hemorragia o no he podido darme cuenta de qué es lo que pasa, no he podido hacer un manejo adecuado en la paciente, esta señora lo que les va a empezar a hacer es a sacar va a empezar a consumir oxígeno de todos los tejidos que va a necesitar. Uno muy importante es el hígado también, es por eso que la paciente dentro del contexto de sangrado empieza a hacer un deterioro y cuando uno pide exámenes hepáticos para poder verificar, pues la paciente está consumiendo todos pocos factores de coagulación que pueda tener, porque el hígado es uno de estos y por eso empieza a ser un hígado de shock, ¿no? Y la paciente tenemos una TGO y TGP elevados, las plaquetas empiezan a estar bajas. Pero algo más importante que hace la paciente, chicos, es que hay una liberación, este consumo excesivo de oxígeno entra dentro de la gluconeogénesis, la glucólisis, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la paciente a la larga? Empieza a liberar una glucosa con una dextrosa súper elevada. La pentada de la muerte es la acidosis, la hipotermia, la coagulopatía, más la hipoxia y la hiperglicemia. Si ustedes quieren hilar un poco más fino en ver cuánto ha sangrado su paciente, pueden hacerle un dextrotis a la paciente. Y ustedes pueden ver si la paciente entró a mi sala de partos con una glucosa de 70, con una glucosa de 90, ustedes pueden creer que va a haber diabetes después de un sangrado, ¿no? Lo que la paciente está haciendo está complicándose mucho más. Está entrando una pentada de la muerte. De la paciente que les comenté del día viernes que tuvo esa hemorragia, esta paciente tuvo una glucosa de 153. Cuando ella entró a sala de partos, y que era una mola nada más, ¿no? Para una evacuación fue. Esta paciente tuvo una glucosa de 70. Dentro del contexto, miren que siempre les hablo de las pacientes de antes. Ustedes tienen que revisar la historia clínica. Uno de los errores que nosotros cometemos es no revisar la historia clínica como nos corresponde. Ver qué paciente tenía yo y ver qué paciente tengo ahora. Si ustedes tienen una paciente dentro de su labor de parto, chicos,
que entró con una frecuencia cardíaca de 80, ya pongámosle 95, porque está la finalización de su embarazo. Entró con una tensión arterial de 110/70, una paciente sin ninguna alteración, más estar embarazada y para labor de parto. Ahora, la paciente ha dado a luz y yo evalúo dentro de una hora si me presenta la hemorragia y si esta paciente tiene una frecuencia cardíaca de 110, de 105, de 120, con una tensión arterial de 130/80, ¿qué van a decir ustedes? Algo le está pasando a la paciente. Y sí, lo más fino, empiezo a evaluar la triada de la muerte y empiezo a evaluar más la pentada de la muerte y puedo pedir una hiperglicemia. Y defino, antes mi paciente ingresó con 70, hoy está con 150, 180. No es que la paciente es diabética, chicos, la paciente lo que está haciendo es una pentada de la muerte. Miren, esta es la clasificación de la hemorragia en el embarazo. Sí es bien cierto que debemos definirla como clase 1, con una pérdida sanguínea de 900 ml, que le corresponde al 15% de la volemia, pero algo que yo debo evaluar siempre es la frecuencia cardíaca. Miren, chicos, yo puedo tener una frecuencia cardíaca de 120, pero con una paciente despierta que sí se da, y la mayor parte de las veces se les va a dar. Cuando ustedes tienen una paciente con una tensión arterial de 90/60, de 80/40, muchas veces la frecuencia cardíaca ya no se encuentra taquicárdica, la paciente empieza con bradicardia, que es la última parte para que la paciente se empiece a complicar. O de hecho les hace una taquicardia, una taquisistolia, pero, perdón, una, ¿cómo es? Una taquicardia tan fenomenal que pueden ustedes tener de 180, pero con una presión de 80/40. Eso ya es la última parte. La paciente lo que está haciendo, chicos, va a empezar a fibrilar, va a empezar a entrar en paro la paciente. Y aquí sí ya la pérdida de la conciencia de la paciente va a ser inminente. Hay pacientes que ni siquiera se les despierta. Por eso yo debo marcarme mucho en esto de la frecuencia cardíaca, primerito, para poder definir. Si yo les digo que tengo una paciente con una solo, ¿sí? Porque muchas de las muertes que yo he evaluado, pero si solo tenía 130 y tenía una tensión arterial de 110/70, o sea, está bien. No, la paciente no está bien. La paciente lo que está haciendo es todo el mecanismo que expliqué anteriormente para poder compensar, y su tensión arterial es una presión que ella está intentando subir para poder oxigenar los órganos vitales. La prevención, pues chicos, es como siempre se la hace, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Que es del MATER. Es del uso de la oxitocina para el manejo del tercer estadio de la labor de parto, que va a reducir la hemorragia en el 60%, ¿no? Eso realmente no es ni siquiera ya de mencionarles qué es lo que yo debería hacer, ¿no? Pero sin embargo se los voy a definir nuevamente. Es colocar la oxitocina después de que ha salido el bebé, verificar que no tenga otro bebé dentro de cavidad, clampear el cordón, hacer la maniobra o de tracción controlada, se llama maniobra de Brad-Andrews, y el masaje uterino, que es la parte más importante que nosotros podemos tener, ¿sí? Porque el masaje debe ser cada 15 minutos por 2 horas, pero a ciencia cierta nadie lo hace, porque la cantidad de pacientes, como les definí antes, es mucho más grande de la capacidad que nosotros podemos tener, ¿no? Esta es la maniobra correcta, es hacer tracción contra tracción controlada, no es jalar como se hacía antes. ¿Qué es lo que dice la evidencia? La evidencia nos reporta que hay una pérdida sanguínea más o menos de unos 100 ml, ¿no es cierto? La hemorragia postparto disminuye muchísimo y la duración del tercer estadio se disminuye casi al 10%, a 10 minutos, ¿sí? Cada área o cada institución debe tener ya la activación de la clave roja, ¿no es cierto? ¿Cuándo voy a activar? ¿Cómo voy a activar? ¿Y quién es la persona que va a activar? Miren, la clave roja fue concebida cuando la empezamos a escribir, fue concebida dentro del contexto de que nos haga el tiempo más bien las acciones son mucho más rápidas de lo que teníamos antes, ¿no? Porque antes corríamos por un suero, por un tipo de nutrición. Ahora la idea es tener ya los kits ahí a disposición de cada área como tal. Pero aprendan a hacer los roles de todo el mundo, no solamente se centren en que yo voy a ser de coordinador. Yo muchas veces he hecho de asistente 1, muchas veces he hecho de coordinadora, créanme que muy poquitas veces lo he hecho, ¿sí? Entonces la idea es que todos vayamos haciendo los mismos roles para que el momento que falte uno en sus áreas de trabajo, yo sé que nunca van a cumplir las 4 personas.
tendrán 3, tendrán 2, y muchas de las personas, sobre todo en las áreas, creo que son A, van a tener mucho problema, porque el que recibe el parto también recibe al bebé, tiene que ser pediatra. Entonces, está entre que si veo que sangra o veo que le pase al bebé. Si me ocupé del bebé, la paciente me sangra, pero si me ocupo de la mamá y está sangrando, a lo mejor el bebé le está pasando algo, porque así es nuestro sistema de salud, ¿no? ¿Dónde me voy a colocar yo como coordinador? Miren, la guía de práctica clínica es una guía, no debemos seguir la rajatabla como el Ministerio de Salud lo quiere decirnos. Si ustedes no manejan, por ejemplo, dentro del contexto de hemorragia, una paciente le pasaron más allá de los líquidos que corresponde o no le pasaron los líquidos o algo se les olvidó poner, pues eso es algo inadmisible para el Ministerio. Es una guía que les puede ayudar a definir y guiarse por este lado. No debe ser manejada a rajatabla. Yo siempre me pelearé con el Ministerio de Salud por eso. El coordinador va a estar en la parte delantera de la paciente a nivel vaginal, donde se suscita la emergencia, ¿no es cierto? El circulante, que es la persona, una de las personas importantes, porque él es el que tiene que abarcar la referencia, buscar a dónde le vamos a mandar, hablar con todo el mundo. Y el asistente 1 y el asistente 2, que el asistente 1 va a estar en la cabecera y el asistente 2 al lado derecho o al lado izquierdo de la paciente, ¿no? ¿Cuáles van a ser las funciones? Las que ustedes ya saben, chicos. El coordinador va a organizar el equipo como tal, va a ordenar o va a tomar la tensión arterial, si es que así le fuese posible, si no, ordena para que lo tome, verificar cuál es la etiología de las 4T de la hemorragia posparto, activarla como tal, ordenar todo lo que es medicación para que la paciente se pueda evolucionar favorablemente, ¿no? Y una de las partes importantes en el contexto de hemorragia, chicos, es evacuar la vejiga. Como les decía, es del escaparate de la hemorragia. Entonces, si yo pongo mi sonda vesical y elimino esa, ahora puedo ir evaluando de verdad la paciente, ¿voy compensando adecuadamente o la paciente ha dejado de orinar completamente? El asistente 1, ¿qué va a ser? El que va a explicar brevemente va a estar en la cabecera, ¿no? Y le va a explicar a la paciente todo lo que va a hacer. Va a tomar los signos vitales como lo que le corresponde, administrar oxígeno si así fuese necesario, evaluar después de la indicación del coordinador cómo está yendo ese shock, cómo se está comportando, pedir que se coloque a la paciente una manta térmica y escribir todo lo que tengamos que hacer. Miren, chicos, ese rato no se pongan a escribir nada, porque ustedes quieren escribir ese momento que tienen el evento obstétrico y no se entiende la letra y empezamos a poner cosas que no corresponden. Luego de que yo he tenido el evento, me puedo sentar con todo el mundo para poder definir. Siempre uno se va a acordar de alguna cosa diferente, ¿sí? Ya, el asistente 2, que es el que va a abrir el kit, se va a encargar de canalizar la vía como corresponde, tomar las muestras sanguíneas, colaborar de acuerdo a las indicaciones del coordinador, ¿no? Y hacer lo que les decía, la prueba del tubo en la cama, ¿no? Y el circulante, que es el que les mencionaba antes, que va a activar todo el laboratorio, medicina transfusional, marcar los tubos, activar la red, preguntar si le pueden referir a la paciente, no, conversar con los familiares, si es que así fuese necesario, para poder hacerle enterar al familiar cómo está la paciente. Vean, chicos, algo que nosotros los médicos no hemos aprendido todavía es a conversar con el paciente el antes, el durante y el después, ¿sí? Los errores pasan a cualquiera, pero el gran problema que nosotros tenemos es que no hablamos con el familiar o no somos claros en la explicación con el familiar. Entonces, siempre ustedes hablen el antes, el durante y el después del evento obstétrico. Peor aún si es que esto termina en un evento centinela, como sería la muerte de una paciente, ¿no? Este pictograma es bastante bueno para que ustedes puedan definir, pero vean, yo alguna vez llené un riñón, ¿no? De la esta. A mí me salió más de 500 ml en el me salió como 800, creo que fue. Es un poquito difícil poder evaluar realmente el sangrado que tiene, porque además eso depende del área en que ustedes estén, cuántos centímetros realmente son los que están cortando, ¿no? Es bastante bueno este pictograma para que ustedes puedan definir cuál sería la causa de sangrado, pero no sé si hay algún ginecólogo o algo. En el momento que ustedes están en el parto, pasa alguien y dice 300, no 200. En la bolsa retrosacral, 500. Pero ahora si estamos en una cesárea, yo digo 300, 500. El anestesiólogo ve la succión y dice, no, si es también. La enfermera, no, yo conté compresas un montón. Miren, en la según ellos sangró 1000 durante el procedimiento de histerectomía.
A mí, si me preguntan, la paciente no sangró 1000, pero ellos sacaron de acuerdo a compresas que ni siquiera estaban empapadas y el anestesiólogo dijo, mire, realmente para mí me resulta muy difícil para la paciente contabilizar, pero la paciente durante el procedimiento quirúrgico, su presión arterial y su frecuencia cardíaca de 145 bajó después de la ligadura de las uterinas, bajó radicalmente a 110. Entonces, la paciente no creo que haya sangrado, como ellos dicen, por eso les digo que es muy subjetivo la evaluación del sangrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y lo que dice la guía de nosotros, que es rápido para nosotros poderlo hacer. Si veo que es una atonia uterina, masaje bimanual y la oxitocina, ¿no? Que debo pasarle 10 unidades. Miren, yo he pasado hasta 80, ¿sí? En las pacientes para poder mejorar el tomo, si es que así fuese necesario. Pero algo que debo tomar muy en cuenta, chicos, es también la hora de labor de parto que tiene la paciente. Si ustedes llevan una paciente con 10 horas de labor de parto, recuerden que la oxitocina actúa por un mecanismo dual, el C receptor, y también porque hace una liberación de prostaglandinas, ¿no? ¿Ustedes creen que si se saturan los receptores de oxitocina, la paciente va a poder responder al tono después de esto? Es medio complicado. Por eso, ustedes terminan su parto, debo evaluar cuántas horas la paciente subo con oxitocina. O subo la dosis o utilizo los otros siguientes que podemos utilizar, que es el misoprostol. Yo muy de vez en cuando utilizo la metilergonovina, sobre todo con pacientes que han venido referidas, porque no sabemos si esta paciente puede ser una paciente hipertensa y en lugar de encontrar mejoría, podemos complicarle más a la paciente, ¿no? Si a la larga, después del manejo, no he podido mejorar el tono con la paciente, pues me voy al balón hidrostático. No es balón de Bacri, es un balón hidrostático que estamos realizando, ¿sí? El trauma, pues debo realizar una inspección visual, verificar en qué nivel me encuentro yo. Y si no tengo el poder resolutivo en la paciente, pues lo que hago es referirle a la paciente a un sitio de mayor complejidad. Dentro de lo que corresponde a la inversión uterina, chicos, nunca saquen la placenta, ¿sí? Tomen en cuenta que si la placenta, si el útero se invirtió con todo y placenta, a lo mejor puede ser un actismo placentario, un incretismo, un perpetismo, y el momento que ustedes sacan la placenta, lo que hacen es aumentar la hemorragia con la paciente. Lo ideal sería que ustedes, dentro del contexto, si no hay poder resolutivo, yo cojo una compresa húmeda, tibia, y le envuelva al útero como tal, sin necesidad de sacar la placenta, ¿no? Si no, la hemorragia se les va a venir y la paciente se les va a quedar ahí. Otro muy importante es el tejido, ¿no? Miren, toda paciente que ha hecho una retención placentaria tiene que ser resuelta en quirófano, chicos. Muchos siempre hacen este tipo de procedimiento con una paciente despierta. El shock vagal que puede dar el paciente es muy intenso también y en lugar de que le mató la hemorragia o le mató esto, pues realmente entramos con el shock vagal, ¿no? Y sacar una paciente shock vagal es bastante difícil. Si yo tengo definido que después de mi hemorragia, todo lo que he hecho, puedes aplicar trombina a la paciente, que es una de las partes indicativas también para poder manejar la hemorragia, es con las dosis que se manejan ahora, ¿no? 1 gramo en 10 ml en 10 minutos y una segunda dosis 1 gramo a los 30 minutos. Si voy a hacer algo programado, tiene que ser en las 3 primeras horas, ¿no? Ya, esta es una recomendación que la hizo la OMS para que ustedes lo puedan ver. En el 2012 se manejaba de esta forma, ¿no? 1 gramo lentamente y repetir después de 30 minutos. En el 2017, que fue la actualización, y es la que se maneja ahora, es administrar en 1 gramo a 10 ml, ¿no es cierto? En 100 miligramos de ml por vía intravenosa, ¿no? En 10 minutos. Y una segunda dosis, 1 gramo intravenoso, si el sangrado continúa. Miren que, chicos, cuando nosotros ya tenemos la hemorragia, no esperemos a que la paciente se nos desangre. Si yo ya veo, creo que todos deben tener traje anti-shock, ¿no es cierto? Si yo veo que mi paciente empieza con el sangrado o va más allá de los 500, estoy tomando mis signos vitales como corresponde, veo que la frecuencia cardíaca empieza a alterarse, que una chica utilice el traje anti-shock. Pero así, de entrada, ni siquiera se preocupen de eso, como van a manejar entre 2 o 3 personas, dentro de lo que corresponde a la canalización de vía, pues empiecen a utilizar el traje anti-shock. No les va a disminuir, no es que no les va a parar el sangrado, no, porque a lo mejor es un desgarro, la atonia uterina no se puede compensar, pero es algo muy importante que va a disminuir el sangrado por su mecanismo de acción, ¿sí? Eso va a ayudar un montón a ustedes para que ustedes puedan avanzar en el paciente. Miren, yo siempre digo que los héroes del manejo de la hemorragia son ustedes,
no somos los que trabajamos en un hospital público, bueno, trabajábamos, o porque yo tengo en el hospital público, yo tengo sangre, en el hospital público yo tengo terapia intensiva, yo tengo una vía central, yo tengo todo lo que yo necesito para poder manejar una paciente, pero son ustedes los que no tienen. Miren, el Ministerio de Salud jamás podrá entender mientras alguien realmente que sepa el balón, ¿cuánto nos cuesta? Exagerándoles, creo que es $5. Claro, el balón de Bacri es carísimo, o sea, no podemos utilizar porque es muy caro. El balón de Bacri, ¿cuánto se demora en colocar? ¿Minutos? No se demora más. El balón hidrostático que utilizamos en el ministerio, hasta hacerlo, hasta que me agarren los nervios. Como es preservativo, se resbala. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero antes de yo adquirir la experiencia en hacer el balón hidrostático por lo menos 3 preservativos iban al piso, porque más de eso es del nervio, ¿no? Del estrés, de apúrate, tómale abre esto, abren la sonda Nelato, o la Foley, yo hago con Nelato, no con Foley, y la Foley sale volando por ahí, ¿no? Pero si ustedes ven, si por cada arteria uterina pasa 600 ml, estamos hablando de 1200 ml minuto, yo tengo una paciente, poderle colocar el balón de Bacri en 2 minutos, a demorarme 5 minutos, y además de eso que cuando uno coloca este balón hidrostático, uno dice, ya infla, y se da cuenta que está en vagina, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo nos llevó a hacer la colocación de este balón? Y eso en el mejor de los casos, el que se queda, porque si no la gran mayoría empieza, cuando lo recibimos en las otras áreas, está a nivel vaginal, porque es preservativo, es látex, ¿no? Entonces, a 2 minutos, a 5 minutos, voy a tener un montón, sino que empiezo a ser, claro, a $5. La paciente tiene que ser referida, la paciente tiene que entrar a sala de partos, la paciente tiene que entrar a terapia intensiva, tiene que entrar a quirófano. ¿Cuánto gasté en lugar de gastar 200? Realmente llegué a un gasto de casi 1,000 solo para terapia intensiva, 2,000 o 3,000 para el procedimiento quirúrgico, cuando por 2 minutos, por un costo de $200, pude haber tenido otro tipo de paciente, ¿no? Bueno, el traje anti-shock, que es lo que todos sabemos usarlo, creo que todos lo han colocado, o si no en el taller lo vamos a colocar. Este tiene 3 segmentos, ¿no? Abajo para las piernas, que es derecho, izquierdo, 1, 2, 3. El 4, que va a nivel de la pelvis. El 5 y el 6, que es el que se utiliza para poder hacer compresión. Y claro, antes nosotros hacíamos los muñecos que le decíamos, ¿no? Cogíamos una compresa, cogíamos una gasa, cogíamos cualquier cosa y empezábamos con, ¿cómo es? Empezábamos con, y ponerle, o poníamos un suero para poderle amarrar a la paciente y es más o menos el mismo mecanismo, ¿sí? Este lo que hace es aumentar el gasto cardíaco, ¿no, chicos? Entonces es bastante bueno para poderlo definir, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a colocar? Pues de lado y lado, vamos a empezar por segmentos, desde abajo hacia arriba. Uno derecho, derecho. Ya. Vamos a empezar el segmento 2, el segmento 3 del lado a lado. Si tengo otro compañero, lo puedo hacer. El 4, como les decía, va a nivel de la cadera. Y el 5 y el 6 que va a nivel arriba. Cuando nosotros somos pequeñas, porque esto depende del traje que ustedes tengan, porque los hay en tamaños también, pero por lo general al ministerio la dotación que le dio fue de pacientes altas, de gringas mismo. Entonces nosotros debemos doblar el primer segmento si somos pequeños, ¿no? Y continuar con los otros segmentos correspondientes. Dentro de las indicaciones, ¿cuándo voy a utilizar yo el traje anti-shock? Como les digo, la evaluación del sangrado, yo ya la empiezo a poner cuando yo ya veo más allá de que mi sangrado se está deteniendo, ¿no es cierto? El índice de shock, que yo ya le evaluaría entre 0,8 y 0,9, que es muy importante lo que les decía. Vean que cuando la presión arterial sistólica está a menos de 90 milímetros de mercurio, quiere decir que la paciente ya sangró un montón. Y evaluar mi presión arterial media, que debe ser entre mayor a 65. Si ustedes evalúan la presión arterial media se encuentra menos de 65 milímetros de mercurio, pues es una paciente que ya tiene indicación de la reposición volumétrica y de manejarle con el traje anti-shock. O una frecuencia cardíaca que se encuentra más allá de los 100 latidos por minuto. ¿Sí? No es que deben tener todos, pero como les digo, dentro del contexto del sangrado yo ya lo empezaría a colocar, sí. Ya los otros chicos, y si evalúo más fino el índice de shock y más fino el índice de shock modificado, recuerden con un tope de 0,8 el normal y el modificado de 1,3,
pues esta ya es una indicación. Y se les va a agradecer mucho porque estamos evitando perder factores de coagulación. Miren, chicos, dentro del contexto de la hemorragia estamos perdiendo glóbulos rojos, glóbulos blancos, toda la serie celular estamos perdiendo. Y no solamente estamos perdiendo sodio, estamos perdiendo calcio, que es algo muy importante para la contracción del útero. Uno a veces dice, pero ya le puse la oxitocina, pero persiste el sangrado. Es por eso que la paciente empieza a hacer una falta de contracción, porque no tiene calcio para poder iniciar. ¿Qué es lo que le lleva el útero, chicos? Una gran cantidad de oxígeno. Él lleva una gran demanda de sangre. Y uno de los principales es esto del calcio para poderse contraer. Si yo voy perdiendo más sangre, pues a la larga la paciente va a terminar con una hipotonía uterina o más aún con una atonía uterina, ¿no? Las contraindicaciones, está embarazada, ¿sí? Eso debe tener. La historia clínica debe ser muy bien hecha, chicos, porque yo debo verificar si no tengo una paciente con alguna patología pulmonar, una estenosis, una insuficiencia. Porque imagínense si subo el gasto cardíaco en estas pacientes. No le mató la hemorragia, pero sí le mató el sangrado que puede tener a nivel de los vasos sanguíneos. Porque voy a decir que esto lo que hace es subir el gasto cardíaco, ¿sí? Para retirarle, lo que yo voy a hacer es la regla de los 20, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo esperar 20 minutos entre segmento y segmento. Si retiro el segmento uno derecho, uno izquierdo, debo empezar a esperar 20 minutos. Y no esperar que mi frecuencia cardíaca de base aumente más allá de los 20 latidos por minuto. En la valoración del sangrado es medio difícil hacerlo, ¿no? Dentro del contexto es. La hemoglobina, chicos, si fuera por hemoglobina dentro del contexto de hemorragia, no, pero eso es lo que se encuentra en las guías. Yo me quedo con la frecuencia cardíaca y la tensión arterial para poder verificar cómo vamos con la paciente, ¿sí? Si yo veo que en algún segmento la paciente empieza a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, un descenso de la tensión arterial, pues lo que hago es otra vez colocar desde el segmento 1, 2 y ya no sigo zafando los otros segmentos. Nunca empiecen a zafar el segmento de arriba hacia abajo, porque acuérdense que lo que estamos haciendo es una descompresión. Básicamente la pelotita lo que hace, chicos, es comprimir la aorta, ¿sí? Ya. El balón de compresión que vamos a utilizar, yo les voy a enseñar un video aquí para que ustedes vean el balón hidrostático que nosotros utilizamos. Miren aquí en el gráfico, ustedes pueden ver, es un balón, está inflado con 500 ml. Mi pregunta es, dentro del contexto de atonía, ¿ustedes creen que este balón va a hacer una compresión a nivel uterina con 500 ml de sangre? Con 500 ml, perdón, de la solución salina que esté inflado? Pues no. Lo que deberíamos utilizar y lo que deberían tener las unidades A, B, es el balón de Bakri como tal, ¿sí? Miren, este es el video que les voy a poner, este es de los colombianos. Ellos aquí utilizan el balón, la sonda Nelaton, porque es mucho más rígida. Es mejor antes que utilizar la sonda Foley, porque la sonda Foley ustedes introducen y se dobla, porque es muy flexible, ¿no es cierto? Entonces de ahí uno se mata, se rompe la cabeza colocando este dispositivo. Les voy a pasar este video así rápidamente para que ustedes lo vean y vean cómo manejan los colombianos ahí. Maniobras para la prevención y el manejo de las hemorragias de origen obstétrico. Taponamiento uterino con balón. Consiste en la compresión de las paredes internas de la caja uterina mediante la aplicación de un dispositivo que se llena de líquido una vez está dentro de ella. En algunos países se utiliza como prueba terapéutica. Responden al tratamiento antes de llevarlas a cirugía. En muchos casos, el sangrado cesa completamente y la medida se convierte en terapéutica. Puede ser útil para controlar el sangrado mientras la mujer es trasladada a un sitio de mayor complejidad. Antes de realizar la maniobra, recuerde siempre: lávese las manos con un jabón antiséptico y enjuáguelas con agua corriente. Séquelas con un secador o un paño estéril. Explicar a la mujer la maniobra que va a realizar. En lo posible, proveer soporte emocional, escuchar sus inquietudes y responderlas adecuadamente. Utilice siempre el equipo de protección.
Prepare el material y equipo necesarios. Introducir una sonda de Melatón número 18 en un preservativo y fijarla firmemente. Tenga precaución de dejar libre el extremo superior del preservativo. La mujer debe estar en posición de litotomía y tener colocada una sonda vesical. Si no se ha colocado previamente, este es el momento para hacerlo. Suministrar anestesia, de acuerdo a los recursos disponibles. Si el servicio no cuenta con anestesiólogo, se puede utilizar meperidina de 0.5 a 1 miligramos por kilogramos y diazepam de 0.05 a 0.1 miligramos por kilogramos. Administrar una dosis de antibiótico profiláctico puede ser cefalotina, 1 gramo intravenoso. Limpiar la vulva y el periné con una solución antiséptica. Insertar el condón en la cavidad uterina utilizando una pinza larga atraumática. Puede ser una pinza de Fester.
Se mantiene en su posición colocando un taponamiento con gasas en la vagina. El condón se mantiene en su sitio durante 24 a 48 horas y cuando se vaya a retirar, se desinfla gradualmente, en un lapso de 10 a 15 minutos. En un ambiente quirúrgico, la paciente debe recibir un régimen de antibióticos profilácticos de amplio espectro durante el tiempo que permanezca el condón en la cavidad. Observar el sangrado y cuando éste se reduzca considerablemente, suspender el paso del líquido y amarrar fuertemente el extremo externo de la sonda. La contracción uterina se mantiene dejando una infusión de oxitoxina de 40 a 60 miliunidades por minuto, por lo menos durante 6 horas. Recuerde, si el procedimiento se realizó en un primer nivel o de baja complejidad, la mujer debe ser remitida a una institución de mayor nivel. Miren chicos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de realizar el balón hidrostático, pero con la sonda Nelaton. Como ven, es más fácil. Los europeos utilizan volúmenes mucho más grandes, ¿no? De líquidos, hasta de 1000, 1500, dependiendo de la paciente que tengan y cómo va respondiendo. Pero siempre, por evidencia, será mejor manejar el balón de Bach original, ¿no? Eso es todo, chicos, en cuanto al tema de clase. No sé si tienen alguna pregunta o algo que realizarlo. Por favor, estamos abiertos. O damos por concluida la charla. O escriban al WhatsApp, por favor, para poder verificar. Si todo está claro, ¿tienen alguna duda? No. Pues si no, con toda confianza, chicos, escriban al chat y verificamos las preguntas. Si no, damos por concluida la charla. Ya, entonces, hemos finalizado la charla, chicos. Muchas gracias.